Ok, ahora sí estoy grabando, perfecto. Entonces, en ese primer párrafo que leí para ustedes, se nos presenta la cuestión básica para entender este movimiento que es el que estudiamos hoy día, el neoevangelicalismo, ¿sí? Es un movimiento de renovación bíblica, teológica, reflexiva, como ustedes estaban diciendo cuando hablábamos ahora del pentecostalismo y la necesidad de un gran avivamiento frente a todas las situaciones que están aconteciendo en América Latina. Bueno, el movimiento neoevangelicalista nace de personas que son de los ambientes fundamentalistas y que dicen, mira, está bien esto, aquí tenemos un avivamiento grande, eh, se está convirtiendo mucha gente y efectivamente esta gente se está convirtiendo y se está alejando de lo peligroso que es el liberalismo teológico. Pero reconocen que el fundamentalismo originalmente ha cometido muchos errores. Ha sido demasiado antibíblico, ha sido anticiencia, antidenominacionalista, anti todo. Y ha surgido dentro de la rama fundamentalista un sector más radical todavía que ha puesto como una especie de condición para ser evangélico aceptar el método de análisis dispensacionalista. O sea, el hecho de que se rompa con la teología del pacto, que es la teología cristiana por 2000 años. O sea, el hecho de que creemos que Dios ha pactado con los hombres de dos maneras. En el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento con el Mesías, la iglesia. Ellos adoptaron un método de análisis distinto que divide la historia de la relación de Dios con los hombres en 7 etapas o 7 dispensaciones. El creador de eso es un otrora fundamentalista, John Nelson Darby, que ha desarrollado ese modelo también para aplicarlo a una escatología novedosa que también nace en ese tiempo y que yo le he comentado a usted, que se conoce como premilenialismo dispensacionalista. La idea de eh, creer que el Apocalipsis no se cumplió en la época donde se escribió, sino que es algo que se va a cumplir completamente en el futuro. Bueno, estos fundamentalistas le hacen mucho daño a la iglesia, porque se vuelven escatológicos, separatistas, y hacen surgir un movimiento que nosotros también estudiamos, la última clase que se conoce como neofundamentalismo. ¿Ya? El neofundamentalismo es lo que hoy se conoce como el fundamentalismo, o sea, los sectores más radicales del literalismo al interpretar la Biblia, más extremos. Y los otrora fundamentalistas llegan a ser o se pasan a convertir en lo que hoy nosotros conocemos como los conservadores. ¿Vamos? Entonces, por ahí va la cosa. Pero en ese mismo tiempo, cuando están todo este tipo de dinámicas y novedades, hay un avivamiento en torno a la palabra. Gente que dice, ¿saben qué? No, si está bien, el fundamentalismo esencialmente tiene algo muy bueno. O sea, ellos quieren y se dan cuenta de la importancia de la predicación, de la evangelización y que no podemos nosotros salvar a la gente haciendo abstracciones teológicas en el Olimpo del, de la alcurnia intelectual. Eso no funciona. Los pastores se vuelven secos, no creen en nada, la gente se va a la iglesia, no hay evangelización. Eso está bien, dicen estos nuevos jóvenes. Entonces, entre ellos está Carol Hokenga, que él empieza a plantear una especie de avivamiento en torno a la palabra. O sea, ¿saben qué? No nos podemos ir de este marco de reflexión nosotros. Y si hay algo bueno del fundamentalismo, rescatémoslo, pero dejemos esos aspectos que son muy extremistas y comencemos a estudiar la Biblia, a preparar a la futura generación, como lo que decía Carlos un poco, ¿no? O sea, bueno, hagámoslo, pues, preparémonos y enfrentemos este mundo en el campo de ellos, en el mundo, pero reteniendo las cuestiones sanas del fundamentalismo, que dice, bueno, no nos vayamos al otro extremo, al liberalismo teológico, porque ese fue claramente un error. O sea, este nuevo movimiento, el neoevangelicalismo, es muy preclaro, está muy consciente de dónde o por dónde debe caminar la iglesia, lo que debe ser sano para mantener digamos, este mover evangelizador, dinámico, de prédica, por un lado, y por el otro lado, ¿cierto? Añadirle esos elementos que critica el movimiento teológico liberal.
que la iglesia es ignorante, que no quiere aprender, que se está alejando del mundo, cuando más bien deberíamos nosotros estar ahí adentro, en la educación, en la cultura, en la política, en todas las áreas, debatiendo y llevando el mensaje de Cristo. Ellos están como centrados, porque saben que esa cuestión no la van a lograr al estilo del pensamiento teológico liberal. No, no se puede. Se dieron cuenta de esto, como Carlos Hokenga. Hay que ir, pero hay que mantener cuestiones de fundamentalismo. Entonces ustedes pueden ver que el fundamentalismo, aunque nosotros lo veíamos como si uno no conoce el movimiento, lo puede ver perfectamente malo y terriblemente malo como el movimiento liberal. Pero ojo, que de este movimiento fundamentalista nacen movimientos teológicos interesantes, como el conservantismo y como el neoevangelicalismo. Y los que eran más extremistas se quedan reducidos en lo que se denomina neofundamentalismo y que es lo que hoy nosotros conocemos como el fundamentalismo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo primero. Vamos de nuevo a nuestro texto. Es corto el texto, por eso les repito que me atrevo a que lo leamos un poquito y lo comentemos. Desde ese día la palabra y el movimiento que hay detrás de la misma han alcanzado proporciones considerables en los Estados Unidos de América y en otros países, pero con esta expansión también han aumentado sus problemas y críticos. En años más recientes, el movimiento parece cada vez menos coherente en ciertas esferas teológicas, sobre todo la doctrina de la Escritura. Para los críticos americanos como Carl ya no sé cómo se pronuncia, pero ustedes tienen su libro ahí, para no errar, y el círculo asociado a menudo con el nombre de la Universidad Bob Jones. Se lo debe condenar totalmente como el nuevo neutralismo, más peligroso que el modernismo o la neoortodoxia. Para los dispensacionalistas como Robert Ligner, del Seminario Teológico de Dallas, contiene peligros que se centran en torno al optimismo irreal, negligencia doctrinal, sustitución de lo esencial, desviación hacia un mensaje impotente, demasiadas concesiones, amalgama con lo irreligioso, se lo ataca por comprometer la fe, por apaciguar el mal, por inclinarse hacia la neo-ortodoxia. Bueno, ¿qué otro párrafo? Tuvo críticas muy fuertes este movimiento, pero estas críticas vienen de los sectores justamente más fundamentalistas, que consideran, que es la cuestión central, de que este movimiento no está guardando la pureza de la escritura, porque concede demasiado, se abre mucho, demasiado al diálogo. Tanto así que parece que lo que están haciendo es como guiñarle el ojo a la neo-ortodoxia, ¿cierto? Al pensamiento de Karl Barth. Entonces consideran que son personas que tienen buenas intenciones, pero que en el fondo están concediendo demasiado terreno y eso va a ser peligroso porque quienes van a ganar realmente ahí son aquellos que propenden la importancia de la teología liberal. Entonces la crítica la reciben más bien de los fundamentalistas. Vamos allá de nuevo. Al igual que el fundamentalismo, el neoevangelicalismo se originó como protesta. Sin embargo, en este caso, la protesta se dirigió tan fuertemente contra la teología evangélica como contra la teología liberal. Carl F. Henry, antiguo redactor en jefe del Christianity Today y, y uno de los fundadores del movimiento, había notado que había habido un sutil cambio del fundamentalismo clásico como teología a un fundamentalismo como espíritu reaccionario negativo, lo que hemos llamado neofundamentalismo. A esta última etapa, a este neofundamentalismo, se lo tuvo por responsable de haber desacreditado al fundamentalismo como opción teológica legítima. Henry y otros sabían que no podía abandonarse ese fundamentalismo como expresión fiel del cristianismo clásico. Lo que intentaron abandonar fueron esas características que no reflejaban adecuadamente el espíritu genuino del fundamentalismo. La falta de perspectiva teológica e histórica, vaguedad de formulaciones doctrinales, negligencia en la erudición, ausencia de movimiento literario contemporáneo sustancial, antidenominacionalismo, identificación con el dispensacionalismo, negligencia de la relación del cristianismo con la cultura y la sociedad, negativismo y lucha reaccionaria, reducción del evangelio a la experiencia religiosa personal. Bueno, estas son las críticas que hacen los neoevangélicos al fundamentalismo, por lo cual se validan como movimiento que tiene derecho y necesidad de posicionarse en una nueva etapa de la teología. Al mismo tiempo, muchos dentro de la nueva perspectiva estaban
también conscientes de que la neoortodoxia no podía ofrecer la respuesta mejor. Como lo dijo Okenga, ahora presidente de la Facultad de Teología, Gordon Cornell, Massachusetts, en 1958, el neoevangelicalismo rompe con la neoortodoxia porque afirma que acepta la autoridad de la Biblia. El neoevangelicalismo rompe con el liberalismo al abrazar todo el sistema ortodoxo de doctrina frente al que ha aceptado el modernista. Me detengo aquí y les comento. Entonces, el neoevangelicalismo fue atacado por el fundamentalismo, ¿cierto? Porque consideran que están haciéndole guiño al lado más intelectual, al movimiento neoortodoxo y al liberalismo. ¿Vamos? Pero del lado de la neoortodoxia y la teología de la liberación no los consideran como parte de ello. ¿Por qué razón? Por una cuestión fundamental, que el neoevangelicalismo considera importante la defensa de la autoridad de la Biblia. Y hay un tema interesante. O sea, aquí, ahí no se puede criticar este movimiento neoevangélico como un movimiento especulativo, que concede tanto, que no defiende la doctrina, porque la cuestión esencial y que reconocieron los neoortodoxos y los liberales es que una cuestión o una premisa básica del neoevangélico es que el neoevangélico defiende la autoridad de la Biblia. Es un tema interesante. En el caso ya del neoortodoxo se diluye esa autoridad de la Biblia con su forma de entender la inspiración. Y el caso de la teología liberal, más todavía, porque la teología liberal considera que la inspiración que tiene la Biblia es la misma inspiración que tiene cualquier otro libro humano. ¿Vamos? Entonces sí, se empieza a abrir ese espacio, el neoevangelicalismo como un movimiento que se aleja de la radicalidad fundamentalista y que se detiene para no entrar en el mundo que diluye la doctrina cristiana por cuestiones seculares. O sea, claramente se empieza a ubicar en el centro de todas las escuelas teológicas. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Ok. En el marco de estos antecedentes comenzaron a surgir nuevos centros de discusión dentro de los círculos evangélicos occidentales en la década de 1940 y 1950. Personas como Carl Henry pedían de los conservadores un nuevo reconocimiento de la responsabilidad social. Personas como Gordon Clark pedían una literatura cristiana contemporánea que estudie todos los campos de interés intelectual, filosofía, sociología, política, que son las cuestiones que le interesan justamente al neoevangélico. Al neoevangélico le interesa la filosofía, le interesa la sociología, le interesa la política. El fundamentalista, el fundamentalista lo critica porque dice, ahí te vas a diluir y vas a perder la lucha por mantener la doctrina, el corpus importante de la doctrina cristiana. Y te vas a volver un neoortodoxo y un liberal. Había una tendencia creciente a apartarse del dispensacionalismo, una actitud más tolerante respecto a perspectivas divergentes en escatología. Hay otra característica del neoevangélico, no le preocupa mucho las posturas escatológicas. Y sobre todo en tres esferas se daban indicios obvios de fermento teológico e incluso de desacuerdo interno dentro de la órbita neoevangélica. Personas como Bernard Ramm, aquí hay otro de los clásicos del movimiento neoevangélico. Yo no sé si les pedí a ustedes las biografías de ellos, pero si no se las pedí, sería interesante que como tarea las realicen, de Carl Henry, de Carol Hokenga, de Bernard Ramm, porque estos personajes son muy importantes para el neoevangelicalismo. Personas como Ramm, en la actualidad, profesor de teología sistemática en el Seminario Bautista de California, comenzó a pedir un reexamen de la relación entre ciencia y Biblia. ¿Se dan cuenta? También, de mucho interés del neoevangelicalista. El considerar que no existe una contradicción entre la ciencia y la Biblia. Y esas contradicciones, cuando las hay, son aparentes, porque realmente lo que está ocurriendo ahí es que la ciencia está ocupando un lugar que no le corresponde, o la Biblia se está malinterpretando, porque para el pensamiento del neoevangélico, tanto la ciencia como la Biblia tienen el mismo autor, Dios. Por tanto, tiene que haber una concordancia entre ambas. Entonces, obviamente, desde un comienzo al neoevangélico le interesaba esta, esta mixtura entre el quehacer bíblico y el quehacer científico.
El cómo de la naturaleza nos lo da la ciencia, pero este cómo de la naturaleza no es sino la manifestación de Dios que está en todas cosas. Hay una mala reacción del texto aquí. Criticar también lo que llama evolución teísta. La respuesta de Ram a ambas posiciones extremas es lo que llama creacionismo progresivo. Durante los millones de años de historia geológica, Dios ha ido creando con sus mandatos soberanos formas cada vez más elevadas de vida. Este proceso comienza con el concepto en la mente de Dios, la idea, la forma, el plan, el propósito. A esto le sigue el acto soberano y hacedor de la creación por parte de Dios en el ámbito de la vacuidad o del vacío y la nada. Después de esto viene el proceso o creación derivada. Dios, que ha creado con un fiat soberano fuera de la naturaleza, ahora pasa a la tarea creadora del Espíritu Santo que está dentro de la naturaleza. Bueno, voy a parar ahí porque si no le explico se van a enredar. El neoevangélico, como está interesado en la ciencia, está discutiendo un tema que le preocupa a la gente del mundo teológico de ese entonces. El tema de el origen de la vida. Entonces, el caso de los fundamentalistas, ellos consideraban que debía ser interpretado con literalismo. Dios había creado el mundo y al hombre tal cual dice la Biblia, ¿no? En los 7 días y de manera literal. Había tomado barro y le había dado forma. Creacionismo. Pero los teólogos liberales habían considerado otra manera de entender la creación, lo que ellos denominaban el teísmo cristiano. Entonces, el neoevangelicalismo no apoya ni el uno ni apoya el otro. Se dan cuenta que empieza a tomar posiciones más intermedias el neoevangelicalismo. La evolución teísta de los más liberales es considerar que el hombre ha sido creado a través de un proceso de evolución. El hombre evolucionó de seres inferiores hasta llegar hace más o menos unos 5 millones de años atrás, con la aparición de un homínido, que es como una especie de mezcla entre un ratón y un simio. O sea, los hombres, no, según la teoría de Darwin, no vienen del mono, venimos de un homínido que llamamos ancestro común, ¿ya? Que es como una especie, una mezcla entre rata y mono, ¿ya? Así se le llama, ancestro común. Tiene 5 millones de años. Y de ese ser han derivado tanto los simios, o los monos, como usted quiera llamarle, y los seres humanos. ¿Cómo llegó a ser el ser humano? Bueno, es básicamente en este proceso evolutivo un mono que en un momento llega a tener conciencia de sí mismo, en un proceso de evolución. O sea, para muchos intelectuales, la creación del hombre es simplemente un proceso de evolución, evolutivo, nada más. Y una de estas, para que ustedes me entiendan, una de estas líneas de simio, en algún momento llega a tener la noción de sí mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón para existir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y esa es la creación. O sea, Dios se vale de la evolución para crear al hombre. Eso se llama evolución teísta. Y surge dentro de los sectores más intelectuales, más liberales, esa forma de interpretar el Génesis. Ahora, fíjense que es una cosa interesante. Yo recuerdo que el Papa, ¿quién fue? Creo que fue Ratzinger, me parece que fue, ¿no? O Juan Pablo II, no recuerdo bien. Pero la Iglesia Católica sacó, yo era más joven, mucho más joven, y sacó un comunicado donde decía que la Iglesia Católica adscribía a la evolución teísta. Y toda la gente que era más liberal y como más del mundo secular aplaudió al Papa por estar tan a tono con los tiempos, con la ciencia, con la actualidad. Bueno, la gente no sabía que la postura nunca fue católico-romana, sino que era evangélica del mundo teológico liberal, en realidad. Es una cuestión que existía ya a partir de los primeros años del siglo XX. Y era la forma en que los teólogos de la liberación, perdón, de la teología liberal, no de la teología de liberación, de la teología liberal, consideraban
el origen de la vida. Bueno, yo no tengo mucho tiempo para explicarles todos estos temas porque tiene que ver con introducción al Antiguo Testamento, eso. Eh, pero para que ustedes entiendan cómo van pensando estas escuelas. Entonces, ¿cuál es la cuestión interesante aquí? Que el neoevangelicalismo considera una posición intermedia. Dice, no está de acuerdo con el creacionismo ni está de acuerdo con la evolución teísta. Entonces, el neoevangélico generalmente en temas del origen de la vida, que es un tema que le interesa porque tiene ciencia y Biblia, y esa es la cuestión del neoevangélico. El vínculo entre Biblia, ciencia, pensamiento cristiano y filosofía. Siempre está ahí. Coloca en la mesa de la discusión todos los temas, pero no pasa hacia la neoortodoxia y hacia la teología liberal, y no retrocede hacia el conservantismo y el fundamentalismo, a pesar de que tiene crítica de ambos lados, porque está al medio, pues eso es lo que pasa, de que está al medio, siempre recibe las críticas de todos lados. Bueno, en este caso, por ejemplo, el neoevangelicalista, él considera la posibilidad de una especie de microevolución. Hoy día, la mayoría de los neoevangélicos son microevolucionistas. ¿Qué creen los neoevangélicos? Creen en la evolución, porque dicen, obvio que existe evolución, pues todos los seres humanos evolucionan. La, los dos elementos básicos de la vida, de cómo se estructura la vida, son la evolución y la entropía. O sea que al mismo tiempo que los seres humanos vamos evolucionando, vamos mejorando, mi cerebro está mejorando ahora y probablemente lo voy a transmitir a mi futura generación. Pero al mismo tiempo, yo ahora me estoy muriendo. Estoy en un proceso de desgaste que se denomina entropía. Esos son los dos elementos basamentales de la vida, según la ciencia. Evolución y entropía. ¿Sí? Yo creo que ustedes lo saben eso. Si no, echad una miradita, una googleadita. Evolución y entropía. Son dos ideas, paradigmas re interesantes que nos permiten entender esta vida inteligente aquí. Bueno, entonces, como el neoevangélico está ahí conciliando todo, él dice, bueno, aquí hay verdad en los dos lados. Entonces dice, bueno, mira, el neoevangélico hoy día acepta que hay evolución, que existe la evolución, pero considera que Dios creó los géneros. O sea, no considera la evolución en el sentido darwiniano, de que el hombre pueda venir de un ancestro común como un homínido, sino que el hombre es una creación especial de Dios. O sea, Dios creó por género, por especie. O sea, creó, para que ustedes me entiendan, creó los gatos y del primer gato, por así decirlo, primer género, vienen todos los tipos de gatos que usted conoce, ¿no? El gato montés, el león, hasta el gato del hogar. Y lo mismo con todos los animales. Y el ser humano es una especie diferente, dice el neoevangélico, pero que está evolucionando y que ha evolucionado en distintos tipos de razas. Razas negras, amarillas, la raza blanca, distintos tipos de seres humanos que son parte de un género creado por Dios. Entonces se dan cuenta que el neoevangelicalista siempre tiende a estar como al medio, en la escena de las posiciones que toman las escuelas que son más extremistas. Entonces, si quieren echar una miradita ustedes, investigar, sería interesante que investiguen la semana evolución teísta y microevolución. Microevolución o evolución por especies. ¿Ya? Entonces, el neoangelicalista no está negado a las discusiones científicas, muy por el contrario, pero se mantiene a la Biblia, porque siempre ha pegado a la Biblia, porque en esa idea de decir, bueno, pero Dios creó por géneros, y no es que aquí todo lo que uno ve viene todo de un organismo unicelular, porque eso es lo que dice la teoría de la evolución más antigua, ¿no? Que todo lo que usted ve, desde plantas, animales, proceden del mismo fenómeno, de un organismo unicelular que apareció después de millones de años, eh, producto de la vida química. No, yo no soy del área biológica, pero ustedes saben, pues el origen de la vida es una célula. Esa es vida biológica, la célula. Pero la célula tiene como origen los aminoácidos. ¿Por qué razón? Porque una célula no puede ser célula o no puede ser si no tiene elementos proteicos. Y la proteína
es un enlace peptídico de 25 aminoácidos. Así funciona la escala de la vida. Cuando tú hablas de las proteínas ya, tú estás a un paso de la vida, estás a un paso de la célula. Y una proteína es una cadena de 25 aminoácidos. Aminoácidos hay 25 po, en la biología humana, de las que están compuestas todas las cosas y los alimentos. Y nosotros las necesitamos para poder sobrevivir. Po. La arginina, histidina, la metionina, valina. Ya me voy a acordar de todas ellas, pero si las miro me recuerdo de todas. Pero bueno, entonces, según una segunda etapa de la teoría, ya me puse a hablar de la teoría de la evolución ahora, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Ya, no importa. Una segunda etapa de la teoría de la evolución partió más o menos en la segunda mitad del siglo XX y se conoce como biopoiesis. Si quieren investigar, la biopoiesis. Y que presenta la evolución química de la vida. No es tan anticuada como la idea que tenía Charles Darwin y su abuelo, Erasmo, porque Erasmo fue el abuelo de Charles Darwin el que partió con toda esta cuestión. Entonces, como una segunda etapa, y en ese tipo de evolución es la que creen hoy día los científicos. Los científicos hoy día no creen en la evolución o en la teoría de la evolución como la planteó Darwin. Hoy día creen en esta forma que les digo yo, y que en el fondo es la teoría de los charcos calientes, no sé si ustedes, del caldo caliente, si ustedes lo han escuchado o no. O sea que al principio, lo más atrás que podemos llegar de la historia de la Tierra, lo que había eran como especies de caldos de pollo. ¿Se han visto cuando han visto un caldo de pollo, ¿no? Que es como agua, tienen como aceite encima, como tienen como gotas de aceite, una cazuela de pollo, así era más o menos la Tierra. ¿Ya? Y bueno, en esos ambientes, dice esta teoría, que por esta relación de químico y todo, de repente apareció vida química, apareció un aminoácido. Y ese fenómeno, que apareció entre millones de millones de millones de millones de caldos calientes en millones de años, se replicó en otros caldos calientes, aparecieron otros aminoácidos. Estos aminoácidos tendieron a juntarse y crearon una proteína, y ahí tú parte toda la historia. Porque las cadenas proteicas crearon formas celulares, po. Dieron la posibilidad de la aparición de las células. Entonces, bueno, esa es una cuestión que está comprobada hoy día, porque por eso es que los científicos creen en la evolución química y creen en la biopoiesis, porque esto se probó, o sea, se crearon unas cámaras gigantes donde se intentó reproducir el ambiente que tuvo la Tierra en los primeros años. Y se hicieron esos experimentos y adivinen qué pasó. Apareció un aminoácido. Está comprobado eso. Y se repitieron los experimentos otras veces. Entonces hoy día se cree en la evolución, sí, pero en la evolución química de la vida. ¿Vamos? Ok, entonces los neoevangélicos les interesa la ciencia, porque están en busca de entender la vida y consideran que el texto sagrado no es un texto que va a estar en contra de la ciencia, sino que su interés es más bien religioso, y que ambos tienen que tener una forma de unirse, porque los dos tienen el mismo origen, Dios. ¿No? Pero se desapega de las teorías que son teorías, como que alejan al hombre de la Biblia, y se desapega de las cuestiones que son completamente anticientíficas, como el caso de los fundamentalistas. ¿Vamos? Entonces ahí usted empieza a ver cómo piensa un neoevangélico. Vamos al texto, ¿no? El neoevangelicalismo también inició el debate acerca del problema de las relaciones con los teólogos no conservadores. Muchos pertenecientes al nuevo movimiento manifestaron una voluntad creciente de tratar con los teólogos liberales y dialécticos. Si bien muchos criticaban duramente, cuando dice dialéctico aquí está diciendo marxista, si bien muchos criticaban duramente al Consejo Mundial de Iglesias por su inclusivismo en intolerancia, también criticaban lo que les parecía exclusivismo e intolerancia del Consejo Internacional de Iglesias Cristianas. ¿Cuál es la perspectiva adecuada? Según un comentarista simpatizante, el consenso neoevangélico a este respecto pedía el diálogo teológico con liberales sin compromiso. Un intento evangélico de definir lo que podría llamarse ecumenismo bíblico, una crítica evangélica de los movimientos ecuménicos existentes.
un programa más profundo de cooperación evangélica. Las campañas evangelísticas de Billy Graham y el Congreso de Evangelismo de Berlín en 1966 se pueden citar como ejemplos concretos de la aplicación de estos principios. Ok. Otro elemento que empieza a definir lo que es un neoevangélico. Bueno, el neoevangélico quiere relación ecuménica, pero su relación ecuménica es cooperación bíblica, sin compromiso. Ese es el asunto. Por supuesto, ¿cómo ven esto los fundamentalistas? Horrible. Dicen, no, estos son ecuménicos, no. Los neoevangélicos tienen que reconocer que son liberales, no. Eso decían los fundamentalistas. Por otro lado, los del movimiento teológico los ven como un tipo de fundamentalista más educado, ¿no? Porque dicen, bueno, ustedes en realidad no quieren ecumenismo, ustedes lo que quieren es conversar un poco, pero no quieren comprometerse con nada. El mundo teológico liberal y la neortodoxia están comprometidos con la lucha política. Y el Concilio Mundial de Iglesia, que en un comienzo era, digamos, la expresión visible del ecumenismo europeo, con los años llegó a tener directorios que estaban influidos por la teología liberal, lo que les llevó a compromisos políticos de carácter marxista. Por eso que cuando uno habla del Concilio Mundial de Iglesia, los evangélicos dicen, uy, se les coloca la piel de gallina porque dicen, esa cuestión es comunismo. Claro, porque durante muchísimos años el Concilio Mundial de Iglesia ha sido una especie de fachada del pensamiento marxista de la teología de la liberación. O sea, bueno, hasta el día de hoy. Y en América Latina ha tenido una manifestación un poquito, no tan fuerte, no tan nociva, en lo que se conoce como el CLAI, el Concilio Latinoamericano de Iglesias. Ya vamos a hablar de todos estos movimientos. Y por el otro lado, nos decía el texto que el neoevangélico critica eso. No quiere ese activismo del Concilio Mundial de Iglesias. Lo que quiere es relación teológica, bíblica, con los otros mundos teológicos, con la neortodoxia y con el liberalismo teológico. Pero también critica la asociación de iglesias que son evangélicas y que tienen una connotación altamente fundamentalista y separatista. Otra vez, están al medio en eso. Quieren dialogar con todo el mundo. Ese es el asunto. Ya. Sobre todo en esta esfera, los argumentos de Edward Carnell han sido muy ásperos, en especial contra lo que llama separatismo de Machen. Carnell atacó al gran líder del fundamentalismo, ¿cierto? A Machen, por no haber honrado adecuadamente la doctrina de la Iglesia y con ello supuestamente haber sembrado la semilla de la anarquía al estimular la separación de la Iglesia sin fundamento suficiente. Las ideas de Carnell especialmente han suscitado serios ataques no solo de parte de neofundamentalistas y fundamentalistas, sino incluso de parte de círculos neoevangélicos y calvinistas. Naturalmente que los que consideran a Carnell como portavoz representativo del neoevangelicalismo, al condenarlo a él, condenan a todo el movimiento. Esta idea acerca de Carnell como representante típico parece difícil de aceptar si se piensa en las críticas incluso neoevangélicas que se le hacen. En el fondo, están criticando a los neoevangélicos de los ambos extremos. El punto más crítico de debate que los neoevangélicos han planteado ha sido la autoridad e inerrancia de la escritura. Y también en esto las ideas de Carnell han sido fuente de mucha agitación, aunque Carnell mismo insistió ante el furor que se suscitó en torno a su posición, en que él siempre ha creído en la inerrancia de la escritura. Su crítica de muchos de los puntos de vista de Warfield y la teología conservadora clásica, su admisión de aparentes desacuerdos en los relatos del Antiguo Testamento, hizo que muchos dudaran de la posición definitiva de Carnell a este respecto. También en esto, los que consideran a Carnell como típico del sentir neoevangélico, naturalmente condenan con él a todo el movimiento. O sea, lo que nos están diciendo acá es que hay que tener cuidado de identificar plenamente todo el neoevangelicalismo con el pensamiento de Carnell, que aunque sí es neoevangelicalista, tiene algunas ideas que no necesariamente comparte todo el movimiento neoevangelicalista, pero es un personaje muy importante para este movimiento. Ok, es difícil de predecir a dónde conducirá con el tiempo este giro de cosas, pero no se puede negar que las bases del movimiento se están ampliando. Se observa con asombro y pesar que en los círculos muy ortodoxos, en los que se han peleado con más valor la batalla del siglo XX en favor de la autoridad bíblica,
se están elevando voces contra la inerrancia de la Sagrada Escritura. ¿Qué otra cosa sería interesante aquí? A ver, el seminario North Park en Chicago, conocido por años por su ortodoxia y piedad de iglesia libre de compromiso, se caracteriza ahora por un enfoque de la Biblia basada en la antinerrancia, que encuentra que el valor de la escritura en cuanto a la verdad no está en la palabra, en que la palabra posea solidez histórica o coherencia factual, sino en su capacidad para producir experiencias espirituales. El seminario Concordia ha debilitado considerablemente su posición en los últimos años y en muchos ámbitos. Bueno, ok, ya sé de qué se trata esto, les explico. Ok. Bueno, ustedes ven, pues, han recibido críticas los neoevangélicos de ambos sectores por considerar algunos que se han vuelto como más neo-ortodoxos y más parecidos a los liberales, y reciben críticas porque en otras áreas parece que se parecen más a los fundamentalistas. En los fundamentalistas porque ellos han mantenido su idea de la autoridad de la palabra del Señor. Algunos neoevangelicalistas han mantenido la doctrina de la inerrancia, que es una doctrina más bien del fundamentalismo. Eso les acerca como fundamentalismo. Pero ¿qué es lo que son? Básicamente, el día de hoy los neoevangélicos, vamos a verlo aquí, en nuestra diapo que hemos utilizado en otras clases. ¿Ven ahí o no? ¿Me avisan si lo están viendo? ¿O no? ¿Lo ven? Ahí, 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 ahí. Ya, perfecto. Ahí sí. Ustedes ven el cursor, mi cursor, ¿verdad? Moviéndolo. Sí. Ya, ok. Entonces, fíjense, ya nosotros tenemos una noción más o menos clara de lo que es un fundamentalista en nuestras clases. ¿Sí? Tenemos una noción bastante clara de lo que es un liberal. Luego hemos trabajado con los derivales del fundamentalismo para llegar a la aparición del conservantismo, que es un fundamentalista un poco más educado. Y hoy día estos fundamentalistas son esta facción que no evolucionó al conservantismo, sino que se radicalizó más en lo que se conoció como una etapa neofundamentalista, que tenían como característica literalismo, separatismo, sobre todo esto que está aquí, dispensacionalismo. ¿Sí? Muy importante. Tienen otros elementos más, ¿no? Antiecumenismo, anticatolicismo, antipentecostalismo, son anti todo, antidenominación, anti... Bueno, ellos están en el extremo. Los que en un comienzo tenían buenas intenciones de defender el texto sagrado y que vieron la importancia del estudio, llegaron a ser conservadores. Otros de ellos fueron más hacia el diálogo con la ciencia. De esto estamos hablando hoy día, los neoevangélicos, que están como al centro en esta escena. Porque como les expliqué, y nos explica el texto, trataron, a pesar de las críticas de los fundamentalistas, de no pasar esta línea y no vincularse con la neoortodoxia y con el liberalismo, solamente conversar con ellos, tener un diálogo teológico, un diálogo de ecumenismo bíblico. Pero ellos se diferenciaron del neoortodoxo y el liberal por una cuestión importantísima, porque ellos consideraron que la palabra del Señor tenía autoridad, es autoridad para el ser humano, está por encima del razonamiento humano. Eso es lo que los separa del movimiento más neortodoxo y liberal. ¿Sí? Pero, obvio, están recibiendo críticas de ambos lados. El neortodoxo liberal considera, no, el neoevangélico es un fundamentalista. Y el fundamentalista y el conservador dice, no, estos neoevangélicos en realidad son neortodoxos. Y algunos hasta son liberales. ¿Estamos? Ok. Pero ¿cuál es la cuestión interesante de mirar aquí? Lo que define claramente qué es uno y qué es el otro. La mirada que cada uno de estos movimientos teológicos hace de la Biblia. Porque esa es la cuestión al final. No sé si ustedes recuerdan que nosotros hemos conversado bastante respecto de hartos temas de los cuales
por ejemplo, el liberalismo o la teología liberal nos presenta cuestiones que parecen bastante atractivas, como el hecho de ser muy educado, estudiar a fondo, buscar las críticas. Son cuestiones que las consideramos muy interesantes. Y llegamos al acuerdo de que efectivamente, aunque son un camino un poco peligroso, algunas de las críticas, la manera en que lo hacen, es peligroso porque hacen alejar al hombre de Dios, y eso lo vimos como un efecto evidenciable en la historia de las iglesias, que adoptaron estos modelos de teología. Igual resulta atractivo, pues tienen personajes muy interesantes ahí, ¿no? Y hablamos algunos de ellos, como el caso de Bullman, ¿cierto? Rudolf Bullman, Paul Tillich, Harnack, personajes importantísimos que produjeron mucho, ¿ya? Pero hasta mirar de esa manera, uno puede entusiasmarse con ellos y decir, bueno, son evangélicos estudiosos, ¿no? ¿Cierto? El asunto es el siguiente, es que cuando uno mira qué es lo que consideran respecto de la Biblia, estas escuelas teológicas es donde uno puede empezar a tomar decisiones respecto a dónde estar. No son estos otros elementos que yo les digo que parecen atractivos. Si yo miro, por ejemplo, el fundamentalismo, digo, bueno, lo que quieren ellos es evangelizar, pues, y ellos quieren mantener el fuego del espíritu, y por eso se separaron de estos otros que eran liberales y no creían en nada. Es atractivo. Eso. Si yo miro el liberal y digo, este gallo es estudioso, le gustan las críticas, le gusta la arqueología, la ciencia, está fantástico. Se ve muy bien. El tema es que donde uno va a decidir finalmente en qué terreno debe estar y dónde debe estar la iglesia, es cuando uno mira qué consideran cada una de estas escuelas sobre la Biblia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora. Vamos allá, ¿no? Con calma, ¿no? Y les pido que pregunten ahora, porque si no yo voy a pensar que ustedes lo entendieron todo y vamos a seguir adelante y a lo mejor quedan con dudas ahí. ¿Ven la diapositiva? Sí. Ya. Entonces, fíjense. El grado, y esto traten de anotarlo o de grabarlo bien en su cabeza. El grado de autoridad que una escuela teológica o una persona, un teólogo, un estudiante, le asigna a la Biblia como palabra de Dios, tiene que ver con su concepto de inspiración. O sea, inspiración o el concepto de inspiración que tiene una escuela teológica o un teólogo está directamente relacionada con la autoridad que tiene la palabra del Señor para esa escuela o para ese teólogo. Entonces, fíjense, vamos por el lado del fundamentalista y echemos una miradita a cada una de las escuelas. El fundamentalista, cuando habla de la inspiración, a ver, a lo mejor debo ir un poco más atrás. Perdón. ¿Ustedes alguna vez han tenido una definición sobre inspiración, lo que es la inspiración? ¿O necesitan una definición sobre inspiración o una explicación? O a lo mejor están confundidas con otras definiciones. Miren, no es lo mismo revelación que inspiración, iluminación y canonización. Para entender esto que yo les quiero explicar ahora, ustedes necesitan conocer estas 4 definiciones que son como más básicas, están mucho más atrás de nuestro curso. Pero a lo mejor necesitamos repasarlas. Vamos allá, no importa. Vámonos. Ok. La revelación es una palabra teológica que nosotros usamos para el acto por el medio del cual Dios se muestra a sí mismo. Eso es revelación. La palabra revelación viene de una palabra que se traduce literalmente descorrer el velo. O sea, es descubrir algo para verlo. La revelación es una palabra que se usa para referirse al momento en que Dios se muestra a sí mismo, porque no se le puede conocer a Dios a menos que Él se revele a sí mismo. Esa es la manera en que nosotros conocemos a Dios.
Cuando la gente nos dice, ustedes hablan de Dios, los canutos, los católicos, que se creen que hablan de Dios, ¿quién puede conocer a Dios? ¿Quién va a llegar a conocer a Dios? Claro, nosotros sabemos que no podemos llegar a conocer a Dios por nosotros mismos porque somos seres finitos. ¿Cómo la criatura finita, limitada, puede llegar a conocer lo infinito y lo ilimitado? Es imposible. A menos que el Dios infinito se revele a lo finito. Él se muestre. Y en la teología evangélica nosotros consideramos que Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, y por eso podemos conocerlo. Y se ha revelado en dos maneras. Eso es clásico de la teología. A través de lo que denominamos la teología natural y la teología especial. Revelación natural, revelación especial. O sea que a través de la naturaleza nosotros podemos llegar a saber que hay un Dios. Uno mira la naturaleza y dice, bueno, alguien tiene que haber creado esto. Todo diseño implica un diseñador. Cuando veo los árboles, los pajaritos, la belleza, el orden que hay en esta tierra, frente al cosmos, no sabemos que en otras partes, a lo mejor lo hay, pero en otras partes del cosmos y este infinito universo para nosotros, no sabemos todavía si hay algo parecido a la Tierra. Aquí hay mucho orden. Aquí la ley de la entropía no funciona, no funciona igual. Aquí al revés. Todo el mundo va hacia el desorden. Pero aquí en la Tierra, aquí donde vivimos nosotros, ocurre todo al revés. Todo va hacia el orden. No sé si me entienden esto. Lo natural de la vida es que todo procede al desorden. Si yo tomo este libro aquí, este aquí, ya, y le saco, lo desengrapo aquí atrás, le saco esta parte de aquí atrás. Lo tomo ya, no están pegados. Lo tomo y lo tiro al aire así. ¿Cuántas posibilidades hay de que caiga todo ordenado? ¿Cuántas posibilidades hay? Ninguna. Ninguna. O podría ser un 0,0,0,0,0,0 como millonésimo cero, no sé cuántos millonésimo cero, podría ser. La que Bueno, quedaron pegadas nomás. ya, eso ocurrió aquí en la Tierra, para que se diera la vida. Eso dicen los científicos. Ellos le llaman casualidad. ¿Me entiendo, no? Bueno, nosotros creemos, los creyentes, los que somos evangélicos, creemos que Dios creó esto y se ha querido mostrar como creador a nosotros. Él, el Dios infinito, de una manera en que nosotros lo podamos entender. Y eso es la naturaleza creada, por la cual podemos llegar a saber que hay un Dios. Eso se llama revelación natural. ¿Estamos? Viendo la naturaleza, tiene que haber un creador. Pero usted no puede llegar a saber más de Dios a través de la naturaleza. Puede llegar a saber que hay un Dios, no cómo es ese Dios y qué es lo que Él quiere de su creación. Para eso se necesita una revelación especial. La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación especial. ¿Estamos? O sea, Dios se ha revelado de manera especial para mostrar su voluntad, lo que Él quiere de nosotros, a través de las páginas de la Biblia. ¿Vamos? Entonces, eso es revelación. Revelación no tiene nada que ver con que habló una señora en la iglesia y que le dijo un sueño. Usted está mal ocupada la palabra. Usted no se va a ir a poner a pelear con los hermanos en la iglesia, por supuesto. No, eso no es revelación. La revelación lo explicó el profe en la clase. No, usted va a provocar puros problemas en la iglesia, ¿no? Si un hermano le dice a usted que tuvo una revelación, dígale que amén nomás, gloria a Dios nomás. Pero no es revelación. Revelación tiene que ver con lo que yo le estoy diciendo a usted. Eso es revelación. ¿Vamos? Es descorrer el velo. Es el proceso en el que Dios se muestra. Y este proceso en el que Dios se muestra, teológicamente se conoce como autorrevelación, porque Dios tiene la voluntad de hacerlo, no parte de los hombres. Él se ha querido mostrar a nosotros. Él se quiso mostrar. Es muy básico lo que le estoy diciendo, pero es muy necesario. Ok. Luego, en ese proceso en el que Dios se muestra, se autorrevela a nosotros, ocupa una técnica, para que usted me entienda. Esa técnica es la inspiración. Para autorrevelarse Dios, para mostrarse, inspiró personas para que hablaran en nombre de Él.
las personas que escribieron el texto sagrado estaban inspiradas. ¿Estamos? Soplado se traduce la palabra inspirado, soplado por Dios. Dios sopló la mente de aquellos que escribieron la Biblia. ¿Quiénes están inspirados? Los que escribieron el primer texto, o sea, los agiógrafos. El que escribió el primer texto se llama agiógrafo. Y el primer texto escrito se llama autógrafo. ¿Sí? El primero que escribe se llama agiógrafo y el primer escrito se llama autógrafo. Entonces, la inspiración es la técnica que Dios usa para revelar, para autorrevelarse. Les sopla la cabeza a los escritores que están inspirados. En este caso, nosotros consideramos que de los escritores de la Biblia, los que estaban inspirados son los primeros que escribieron. Esos que nosotros conocemos como los autores de los libros. Nosotros ahora tenemos una Biblia inspirada. Sí, nuestra Biblia está inspirada porque está traducida y confiamos que la traducción es buena, pero no inspirada en el sentido de los autógrafos. Los que estaban completamente inspirados son los autógrafos. ¿Vamos? Ok. Eso es la inspiración. Ahora, en el proceso de inspiración, nosotros también consideramos algo que se llama la tradición. Porque la gente no escribió que está inspirada, no escribió al tiro. No es que Dios le habló, los inspiró para escribir y escribieron al tiro. En muchos casos se guardaron las tradiciones de lo que Dios habló. Y luego un escritor, un agiógrafo, inspirado por Dios, escribe el autógrafo. Entonces también la inspiración incluye el proceso de guardar la palabra de Dios en algo que se denomina la tradición. En este caso, Israel. El caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba inspirado. En el caso de los textos del Nuevo Testamento, la iglesia. Y también se incluye el proceso de canonización. En cierto sentido, eso tiene un poco de discusión teológica, ¿eh? Porque los teólogos también van a decir, no, el que canoniza simplemente hace un reconocimiento de lo que ya era inspirado, pero no es que el que canoniza esté inspirado. ¿Estamos? Es el reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos es lo que no va a dar tanta discusión en el hecho de que está inspirada la tradición y el que escribe. Entonces ahí tenemos dos definiciones, revelación y tenemos inspiración. ¿Sí? Ninguna de esas cosas tiene usted y yo. Usted no tiene ni revelaciones ni tiene inspiración. Ah, mala noticia para usted, por si usted pensaba que podía escribir un libro más a la Biblia, no va a poder. Eso ya se acabó. Se acabó cuando se cerró el canon de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que tiene el creyente? El creyente tiene otra cosa que nosotros denominamos iluminación. El creyente recibe iluminación por el Espíritu Santo para entender la Biblia, para interpretarla. Por eso que no es lo mismo que un pagano tome la Biblia, la lea y le quiere interpretar a usted la Biblia, porque él no la puede entender. Usted entiende la Biblia por la presencia del Espíritu Santo. Esa es una convicción evangélica. Entonces los evangélicos logramos entender la palabra. Y ahí decimos que el hombre carnal no entiende las cosas de Dios porque son locura, ¿cierto? Pero nosotros no, pues son gozo, alegría y vida eterna. Pues el Espíritu nos toca a nosotros, nos ilumina la mente para entender lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, ahí está, revelación, inspiración e iluminación. Ya, son tres conceptos súper básicos. Ok. Perfecto. Lo que un creyente, un teólogo y una escuela teológica considera de la inspiración, le muestra a usted qué autoridad esa escuela, ese teólogo, ese estudiante le da a la Biblia. Y la autoridad que nosotros le damos a la Biblia prueba si somos o no somos cristianos. Porque una persona no puede ser cristiano, seguidor de Cristo, sin creer
en la Biblia, sin creer que Jesucristo es el Señor, que es el mismo Dios encarnado, y que lo que él dijo está consignado en lo que llamamos la Biblia, sus palabras. Entonces, al final, uno puede entusiasmarse con la teología fundamentalista, porque tiene cosas buenas, y se puede desanimar porque tiene cosas malas. Uno puede entusiasmarse con cosas de los conservadores y puede desanimarse con los conservadores. Puede entusiasmarse con algunas cosas del neoevangelicalismo y con eso desanimarse. Lo mismo pasa con la neoortodoxia y con la teología liberal. Pero ese no es el punto. Y aquí está lo interesante de un curso de introducción a la teología contemporánea como este. Que uno sí puede pasar juicio cuando uno analiza lo que estas escuelas, estos teólogos o estos estudiantes consideran del proceso de inspiración. Porque respecto de lo que consideran como inspiración, usted va a ver qué valor le dan a la palabra de Dios, que es Dios mismo, la voz de Dios misma. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión interesante. No puede ser igual lo que dicen los hombres respecto a lo que dice Dios. Por eso es que los que somos evangélicos consideramos que la palabra del Señor es autoritativa y normativa. Es una norma, no se discute. Se acepta o no se acepta, pero no se discute ni se cambia. Y uno dice, pero bueno, que la Biblia hay que interpretarla. Sí, pero la Biblia es intérprete de sí misma. Ese es el asunto. Uno puede aceptar eso y ser cristiano, y si no, bueno, estar cerca del cristianismo, y eso también está bien, es una decisión, pero hay que decidir honestamente en qué terreno uno está. El problema de muchos teólogos, estudiantes de la teología y de escuelas teológicas, es que siempre viven en esa ambivalencia. Y el vivir en esa ambivalencia es lo que no les deja crecer como creyentes, o no les deja um, experimentar la vida cristiana en plenitud, que es lo que yo experimenté como estudiante, como teólogo, como profesor durante muchos años, estando en todas estas teologías y emocionado por el conocer. Tiene que llegar un momento que uno, entendiendo esto, tome la decisión. Bueno, este es mi concepto de inspiración y por tanto esta es mi valoración de la Biblia. Y respecto de esta valoración de la Biblia, entonces yo soy esto o no lo soy. ¿Estamos? Ok, entonces mucha atención en esa diapositiva con esta mirada hoy. Ya, po. Nos vamos a centrar, por supuesto, en el neoevangélico hoy. Perdón, vuelvo a preguntar, ¿están mirando la diapo? Sí, estamos Ya, mirándolo. perfecto. Nos vamos a centrar en el neoevangelicalismo, pero fíjense, vamos, hagamos un recorrido. El fundamentalista considera que la inspiración divina, o sea, Dios cuando sopló a los que escribieron la Biblia, al geógrafo que escribe el autógrafo, fue a través de algo que se denomina dictado mecánico. O sea, el Señor literalmente le habló palabra por palabra, letra por letra, a los autores, a los que están escribiendo. De tal manera que la Biblia no tiene ningún error de ningún tipo, porque ellos simplemente fueron secretarios de Dios. No tenían voluntad propia cuando ellos escribían. Simplemente estaban escuchando lo que se les decía y lo escribían. ¿Por qué esta forma de inspiración para el fundamentalista? Porque el fundamentalista tiene como base una forma de interpretación llamada literalismo. Él interpreta la Biblia de manera literal, lo que dice es. Es por eso que usted puede llegar a ver que ellos han creado líneas de tiempo para entender la historia de la humanidad usando la Biblia. Y creen en algo que se llama la doctrina de la inerrancia, o sea, que la Biblia no tiene ningún error en los autógrafos, que no, hoy día no tenemos ningún autógrafo en la mano. Eso ustedes también lo saben, ¿no? ¿Sí? No tenemos ningún original de la Biblia, no existe ningún autógrafo. Nosotros tenemos copia de copia de copia de copia, lo que tenemos son copias muy buenas. Tenemos unos 4.800 minúsculos, o sea, documentos que son después del año 700, 800 después de Cristo, unos en muy buen estado y otros no tanto, y debemos tener unos 360 unciales, o sea, documentos más antiguos
que datan del año 300 antes de Cristo y un poco más atrás, que están en letras mayúsculas, pero que hemos comprobado que son muy buenas copias y casi idénticas de lo que está más atrás, sobre todo por el descubrimiento de las cuevas de Qumran. Yo creo que eso se lo expliqué a usted en alguna oportunidad. ¿Ya? Pero no tenemos nosotros autógrafos, tenemos nosotros nuestra Biblia, una copia de copia de copia de copia de copia de copia de copia, traducida a nuestro idioma. Muy buena, muy bien hecha, tenemos mucha confianza, pero eso es, o sea, no podemos negar eso. Eso es lo que tenemos nosotros, una copia de copia de copia, y ahí está la palabra de Dios. Para el fundamentalista es una mala noticia, porque si para él lo inspirado tiene que ver con la letra misma y con la palabra misma y con el mismo texto, ese texto ya no está. Como no está, ellos consideran algo que se llama doctrina de inerrancia. Bueno, nosotros tenemos fe de que el autógrafo no tiene ningún error. Doctrina de inerrancia. Eso es lo más criticado del mundo fundamentalista, porque el otro dice, bueno, pero tú nunca lo has visto. Pero él dice, pero yo tengo fe, porque tengo fe que mi texto es un buen texto, que el Espíritu Santo ha guiado a aquellos que han hecho el proceso de transcripción y también al que ha hecho la traducción a mi idioma. Es una doctrina de fe. Pero han sido muy, muy groseros en esa propuesta, ¿eh? Pero tienen algo de razón. Vamos de nuevo allá. Entonces, la dictación mecánica, la de ellos. Eso suena muy malo para el que es intelectual. Pero ¿qué tiene de bueno eso? Que el concepto de inspiración que ellos tienen nos lleva a la idea de que la Biblia es la palabra de Dios. Esto es muy importante. El fundamentalista cree que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, cierto? ¿Me siguen o no? O ya no me... Sí, ahí Ya, estamos. muy bien, gracias. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué nivel de autoridad le asigna a la Biblia el fundamentalista? Alta autoridad. Para él es una autoridad. Lo que dice la Biblia es verdad. No se cuestiona. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra del Señor. No se puede cuestionar. Es. Sí. Pues el método puede ser no tan académico, ¿cierto? Pero el resultado es bastante bueno, porque la Biblia termina siendo la palabra de Dios y tiene autoridad. El conservador cree en un tipo de inspiración que él denomina verbal plenaria, donde el Espíritu Santo guía al agiógrafo a escoger el pensamiento y las palabras exactas. Es como harto parecido. Aquí el Espíritu Santo va a guiar al hombre. No es un dictado, no es como un robot que escribe, ¿no? Pero en el pensamiento del conservador dice, bueno, el Espíritu Santo guía al hombre a escoger las palabras y los pensamientos exactos. Es como casi lo mismo, ¿no? Es como si se lo dictara, pero de otra manera, ¿no? Porque lo está guiando a escoger los pensamientos. Ahora, lo interesante que tiene el conservador es que considera que en esa escogencia de las palabras y la escogencia de los pensamientos, el Señor ha respetado la cultura del que escribió. Y es por eso que usted puede ver que en la Biblia hay diferencia entre los que escriben la Biblia. Usted no puede decir que escribieron igual Amós, que era un campesino, que Isaías, que es un tipo tremendamente intelectual. Que yo creo que les dije a ustedes la vez pasada, él usa todas las figuras literarias que existen. Y una joya. El libro de Isaías es una joya de la literatura. De la literatura, no religiosa, de la literatura en general. Es una joya. Entonces, por lo menos el conservador considera eso. Bueno, en esa guianza que hace el Espíritu Santo a ir a escoger los pensamientos, las palabras,
le da la libertad al hombre para que use su cultura, sus capacidades, y por eso que uno puede ver la diferencia entre los escritores. Ahí se invalida inmediatamente la dictación mecánica, porque si fuera un dictado mecánico el que Dios hizo sobre la mente de los que están escribiendo, todos tenían que haber escrito con el mismo estilo, la misma cultura, y eso no es así, po. Cada libro que se escribe en la Biblia tiene una cultura distinta, una forma distinta de escribir en términos literarios, ¿ya? Entonces, es medio parecido al conservador, pero da espacio a esa colaboración divino-humana. ¿Estamos? Vamos al siguiente. ¿Qué dicen los neoevangélicos, que somos los que estamos observando hoy día? El neoevangélico, voy a confiar que ustedes están mirando la diapo, como siempre. El neoevangélico considera la inspiración dinámica. ¿Qué dice con esto el neoevangélico? Bueno, el neoevangélico considera que el Espíritu Santo inspiró el concepto, la idea, pero el escritor elige sus palabras según su cultura. O sea, aquí el neoevangélico ya reconoce ya de plano de que en el proceso en que Dios inspira a los hombres, los deja de plena libertad para el uso de su cultura, sus formas, sus conocimientos. Y es por eso que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar relatos que no son científicos. Cuando se hablan de cuestiones que tienen relación con la ciencia, el lenguaje no es científico, porque el que está escribiendo no conocía la ciencia. Él utilizó su cultura, su forma, su manera. ¿Qué es lo que inspiró Dios? El pensamiento, la idea, ¿no? Lo que Dios quería transmitir en términos religiosos. Y la cultura, todo lo demás, lo pone el hombre. O sea, el neoevangélico va más allá en este concepto de que en la inspiración hay una perfecta colaboración entre lo divino y lo humano. Bueno, pero si ustedes se fijan, en la dictación mecánica, el resultado de autoridad es que la Biblia es la palabra de Dios. En el resultado de la inspiración del conservador, ¿cierto? La palabra de Dios es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, igual que el fundamentalista. En el caso del neoevangélico, la Biblia también es la palabra de Dios, pero en todo su mensaje religioso. Y ahí el neoevangélico se separa radicalmente del conservador y fundamentalista. Para aquel que dice que el caso, por ejemplo, del neoortodoxo y el liberal, y ahí yo con cariño alguna vez le expliqué esto a mis amigos de la comunidad, no, de la fraternidad ecuménica, que tengo ahí varios amigos que estudian teología y decían, no, es que lo que pasa el neoevangelicalismo es lo mismo que el fundamentalismo. No, están equivocados. Hay una falta grande de fineza teológica. Porque la diferencia del neoevangélico respecto al fundamentalista y al conservador está en su idea de la inspiración y su consideración de lo que es la Biblia. Para el neoevangélico, la Biblia continúa siendo la palabra de Dios, autoritativa, poderosa, que ella escruta al hombre. No, el hombre no escruta la Biblia escruta al hombre. Ella es poderosa, ella es la palabra misma de Dios. Pero es inspirada y es palabra de Dios en lo religioso, no en otros elementos. Porque en los otros elementos el hombre queda libre. Mete el concepto de la idea que Dios quiere, pero él usa sus palabras, su cultura y su idea. Y por eso es que podemos entender que en el caso, por ejemplo, de los primeros capítulos de Génesis, para el que considera que Moisés escribió el Génesis, se explica de por qué Moisés, cuando relata la creación, haya utilizado su conocimiento que tenía de los relatos de la creación del mundo babilónico. Creo que esto lo comenté otras veces, ¿no? Aparece ahí el trazo del Enuma Elis, el relato babilónico, cuando allá arriba. En el diluvio aparece el relato babilónico de Gilgamesh, o en otros pasajes aparece el relato de el mito de Adapa o los dos hermanos. Porque el hombre está inspirado en el pensamiento y en la idea, pero es libre
para escribir según su cultura, aunque mantienen las ideas que Dios quiere expresar. Entonces, para el neoevangélico, la Biblia es palabra de Dios en el sentido religioso, no científico, no psicológico, no histórico, aunque tiene ciencia, aunque tiene trazos de filosofía, aunque tiene trazos de psicología. Esa no es la finalidad de la Biblia. La finalidad de la Biblia es enseñarnos religión, es cómo vivir bien entre nosotros, respetando al prójimo, y cómo llegar a estar relacionados nuevamente con el Padre, por siempre. Esa es la finalidad de la Biblia. Entonces es muy libre en ese sentido, y por eso es que el neoevangélico, usted puede entender que está más abierto al diálogo filosófico, a la cuestión política, a la ciencia, porque considera que estos son quehaceres culturales humanos, pero que para todos estos quehaceres hay una inspiración, una ideación divina que norma estos actos de cultura. Y esos son los que el hombre y el teólogo buscan en su interpretación bíblica. Siempre buscan los elementos religiosos. Entonces, para el neoevangelicalista resuelve todos los problemas que tenían los fundamentalistas y los conservadores. Y los teólogos también liberales y neoortodoxos decían, pero bueno, ¿por qué la Biblia tiene errores? Tiene errores de números, tiene errores de ciencia. No tiene ningún error de eso. ¿Pero por qué no? Si hay un error científico ahí, no, porque la Biblia nunca tuvo una intención científica. Lo que tiene la intención ahí es religiosa. Y no hay un error religioso. Siempre se mantiene el monoteísmo, la alta moralidad, la buena relación entre los hombres, todo eso. Pero entonces no hay errores. No, pues no tiene errores, pues porque el que escribe, entonces el que escribe tiene error. No, el que escribe tampoco tiene error. El que escribe según sus conocimientos, su cultura. Y Dios es completamente honesto de usar personas como son. Como son, a ellos los usa. Y se convierte también en una de las grandes riquezas que tiene la relación de Dios con los hombres, que nos permite que seamos usados así como somos nosotros. Pero Dios, que inspira y que es misericordioso, mantiene todas las ideas y todo lo que Él quiere transmitir en el texto sagrado. Entonces, se dan cuenta, para el fundamentalista, la Biblia es la palabra de Dios, con el dictado mecánico. Para el conservador, la Biblia todavía es la palabra de Dios. Para el neoevangélico, es la palabra de Dios, pero en todo lo religioso. Todo lo que tiene que ver con religión. Lo otro, de las culturas humanas, son cuestiones de la cultura humana que hay que ver las limitantes culturales que tienen estos personajes cuando ellos escriben. Pero la palabra de Dios continúa firme, eterna y normativa. Y ahí está el trabajo del teólogo, de hacer esas diferencias. Vamos a mirar qué pasa con con las otras dos escuelas, y con eso terminamos hoy día. Bueno, asumo que están mirando de nuevo. El neortodoxo tiene por concepto inspiracional lo que ellos denominan intuición. O sea, el que está inspirado como cualquier escritor humano. Eso es la intuición, como la intuición que tienen todos los seres humanos que son buenos para escribir. Está inspirado el que escribe la Biblia como cualquier ser humano. Entonces, si yo soy neortodoxo, con todo lo encachado que es lo que escribe Emil Brunner, William Barclay, Karl Barth y estos hombres de esta teología, el resultado autoritativo respecto de la Biblia es que la Biblia contiene la palabra del Señor. Ya no es la palabra de Dios. La contiene. Y es por eso que el neoortodoxo llega a considerar como bibliólatras a aquellas personas que están hacia el espectro neoevangélico, conservador y fundamentalista, considerando que son pueblos que adoran un libro, porque la Biblia no es la palabra de Dios. Contiene palabra de Dios, pero como cualquier otro libro, porque los que la escribieron están inspirados, como puede estar inspirado cualquier persona que escribe otro libro. O sea, en el fondo están siguiendo las maneras de análisis de la teología
liberal que considera que los judíos tenían una alta intuición para lo religioso. Pero la Biblia no es la palabra de Dios. Se hace palabra de Dios, contiene, son dos frases que usan los neortodoxos, en un encuentro existencial con Dios, que es la cuestión esencial de la neortodoxia. O sea, el hombre, cuando se le cuenta alguna historia de la Biblia o algún pasaje en el Nuevo Testamento y la persona siente algo en el corazón, tuvo un encuentro. El teólogo neortodoxo, todavía no hemos analizado esta teología, la neortodoxia. La próxima clase vamos para allá. Él tiene una teología de encuentro, es existencialista. No es que uno se encuentra con el Señor cuando uno lee la Biblia, no. Puede ser que en algún momento cuando lea algo de la Biblia, según el momento, esa palabra te encuentre con Dios. Eso sería palabra, cuando tú sientes. No, la palabra no está aquí, no es esto. Se hace palabra en un encuentro, una teología de encuentro. O sea, la Biblia ya no es la palabra de Dios. Contiene o se hace palabra de Dios. ¿De quién depende eso? En gran medida del hombre. Porque desde la teología neo-ortodoxa hacia la liberal y la neoliberal y las teologías radicales, hay un giro hermenéutico. O sea, el elemento central es el hombre y ya no Dios, no la palabra. Sino de aquí para acá ya es el hombre. Hasta el neoevangelicalismo, el centro continúa siendo la palabra misma, el centro, no el hombre. ¿Estamos? Solo que el neoevangelicalista tiende a ser más centrado y estar en un plan de análisis y de diálogo con los demás. Y vemos la última, la liberal. Bueno, el liberal cree que en términos de inspiración los hebreos son genios religiosos. ¿Ah? Como Shakespeare lo era para este drama, el judío lo es para escribir religión. Por tanto, el que está inspirado como cualquier humano. Muy parecido, por eso el neoortodoxo sigue la línea del liberal, ¿no? Que en la escuela liberal nace mucho antes que la neoortodoxia. Por tanto, el neoortodoxo embebe de los métodos de análisis del liberalismo. El liberalismo ya clásico cree la inspiración, que la inspiración es como la que tiene cualquier ser humano que es genio para escribirnos. Por tanto, el resultado es que la Biblia contiene la palabra de Dios como otros libros humanos. O sea, la Biblia no es un libro que sea palabra de Dios, sino que puede contener palabra de Dios, pero uno podría conocer al Señor leyendo otros libros. Entonces, ¿se dan cuenta? El juicio respecto de qué es la palabra de Dios, qué papel ocupa en el cristianismo, es lo que define lo que nosotros somos respecto de ella. Sí, el neoevangelicalismo está posicionado al medio. Vuelvo a decir, el neoevangelicalismo es una posición criticada tanto por la neoortodoxia y el liberalismo, porque los consideran fundamentalistas. No lo son, para nada, por su concepto de inspiración. Y para fundamentalista y el conservador suele ser como neoortodoxo o liberal, porque dialoga con lo otro. Pero claramente no lo es por su idea del texto sagrado y de la inspiración. Entonces sí es una escena nueva, es una escena interesante, se ha hecho muy fuerte desde la década del 80 en adelante, sobre todo por la militancia en este movimiento de Billy Graham. O sea, Billy Graham no es el teólogo ahí, dijimos, Carlos Hokenga, Carl Henry, Bernard Ram, son más conocidos esos personajes, ¿no? Carnell, pero se hizo más famosa por la militancia de Billy Graham, que ha sido considerado entre los 200 hombres más importantes de los últimos 100 años, el número 5. Es un personaje muy importante, Billy Graham. Él adscribió a este movimiento ya en la década 70-80.
cuando él dejó su fundamentalismo, porque él nació en la escuela fundamentalista y del anticomunismo americano, luego él se aleja del fundamentalismo, igual, el mismo fenómeno, se aleja y llega a promover el pensamiento neoevangelicalista. Y la escuela donde está metido el neoevangelicalismo es la escuela de Fuller. Por eso que, por ejemplo, Carlos Guillermo y el pastor Daniel van a encontrar elementos muy afín con su forma de pensar, porque los dos han estado ligados a estos movimientos. Pastor Daniel, porque sus viajes a los Estados Unidos, la gente que he conocido, con la que he estudiado teología él, eh, casi todos han sido neoevangelicalistas. Yo no sé si él lo sabía, pero son de esa línea. Y en el caso de Carlos Guillermo, bueno, él estudió en un seminario con alta connotación neoevangélica, como el caso del seminario de Chicago, North Park, que es la universidad de la Iglesia del Pacto. Y muchos teólogos de ahí, de North Park, terminan después sus otros posgrados en Fuller. Entonces, Eso es lo triste. ¿por qué Los triste? buenos pensadores terminan en Fuller. Sí, pues claro, se van después allá, pues. Se van allá, pues. Exactamente. Y como yo les decía a ustedes, por eso es que ahí está la relación, pues mucha gente del pacto, y ese pacto han terminado siendo directores del seminario Fuller, gente de nuestra iglesia del pacto, por esa cercanía. Y claro, ahí está, porque yo tengo esa influencia también neoevangélica. A mí me acomoda mucho, yo con esto cierro, estoy igual que los predicadores, no termino nunca, ¿ya? Ya voy a terminar, hermano, ya voy a terminar, sí, como 2 horas ya, ¿cierto? Pero a mí me acomoda mucho porque el neoevangelicalismo me permite a mí mantenerme en el rigor académico, en el estudio, en el interés por la filosofía, por el diálogo con las otras escuelas teológicas, pero sin poner en riesgo mi fe y la fe una vez dada a los santos, porque el movimiento neoevangelicalista es altamente misionero, con unos trazos interesantes de pietismo, pentecostalismo, si tú quieres, aquí en América Latina, en Europa más pietismo, ¿verdad? Y tiene todos estos intereses de conciliación, pues de buscar cómo podamos estar unidos en la misión, todos los creyentes. A mí me acomoda mucho. Por eso me gusta la Iglesia del Pacto. Yo he tenido problemas administrativos con pastores, amigos de la Iglesia del Pacto, con problemas más bien estructurales, pero con la teología del pacto no, porque suele estar muy abierta al conservantismo. Y lo otro, que es una iglesia que siempre ha estado cerca de grandes ONG que hacen trabajo social, que a mí es lo que me gusta, y político. Como, eh, mira, el pacto está muy relacionada con World Vision, con la World Relief, con la UNICEF, que igual esta ONG a veces se han puesto bien izquierdosas, Eh, pero estamos eh, muy relacionadas con ella. ¿O no, Luciano, emprendedor? Luciano, el Sí, pastor Daniel acá. Daniel y Carlos, vamos. ¿Me puede explicar un poquito? Bueno, la palabra neoevangelicalismo, algunos la usan de manera despectiva para acusar a ciertos grupos evangélicos de hoy día, sobre todo a todo lo que es el conglomerado pentecostal. Esa es una pregunta. La otra, desde el neoevangélico, ¿cómo explicas el ecumenismo? ¿Es el ecumenismo, digamos, podría decir yo lo yo social, pero no es ecumenismo comprometido con la iglesia, ¿no? Ya. Con la iglesia católica, quiero decir. Ok, lo primero es más fácil de contestarlo, porque en realidad es digamos, es un error de frases nomás, pues, porque aquí, sobre todo los periodistas, cuando han hecho investigaciones de el quehacer de la iglesia evangélica, se han referido a al pentecostalismo moderno, centroamericano, o Sí. esa influencia del pentecostalismo centroamericano en nuestros países o en los países de los Estados Unidos que hablan español, como neoevangélicos, ¿ya? Ahí ya nos han confundido, pero eso puede ser más bien como un neopentecostalismo de carácter apostólico. ¿M? Pero el neoevangelicalismo como escena teológica está bien definida dentro de los círculos de la teología, así que no sería problema. Ahora, respecto a lo otro, el neoevangelicalismo ve el ecumenismo como intentando recuperar lo que era en su origen, y no en lo que se ha convertido hoy día el ecumenismo.
El ecumenismo, vamos a estudiar esto más adelante con más detalle, pero el ecumenismo básicamente es un intento de parte de las iglesias protestantes de Europa de unirse frente a la crítica que tiene toda la religión en Europa, después de las guerras sangrientas de religión. Porque Europa no vivió lo mismo que nosotros, o sea, en Europa las guerras más sangrientas se dieron por la religión. Entre católicos contra protestantes, protestantes contra católicos, protestantes contra protestantes. La guerra de los 30 años fue una guerra, pero Sí, la muy guerra de los sangrienta. 30 años y la famosa reina Margot. Claro, entonces, imagínate, entonces ellos ven que el futuro del evangelio tambalea en Europa y crean algo que se llama ecumenismo, que no significa otra cosa más que la tierra habitada, eso significa ecumenismo, y que es como la idea de la existencia de un etos de todos, donde podemos cohabitar y servir a Dios juntos. No intenta unión denominacional, sino intenta conversación y unidad en la diferencia interdenominacional. No intenta hacer una sola iglesia. Nunca es eso. Nunca, nunca, nunca. Y esto Acá en comienza muy Chile ha bien. estado muy mal interpretado eso No, entonces. pésimo, pésimo. Pero con razón, sí, pastor. Le voy a explicar por qué ahora. ¿Por qué ha sido mal interpretado? Porque esto parte a fines del siglo XIX. O sea, parte por ahí por el 1890 y ya entrado al siglo XX ya existe el ecumenismo. ¿Vamos? La Iglesia Católica, por ejemplo, que es una de las ideas que tiene el latinoamericano sobre el ecumenismo, nunca perteneció al movimiento ecuménico. La Iglesia Católica solo envió veedores hasta Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se hizo entre 1962 y el 64, creo. Ahí recién, en el Concilio Vaticano II, con el ayornamiento, esta pasada esta revisionismo que tiene la Iglesia Católica, ojo, consideren ustedes que el Concilio Vaticano II se entiende como la verdadera reforma católica romana. O sea, el Concilio Vaticano II es muy importante para los católicos. Que ustedes entiendan, lo que quería Lutero en 1517, los estudiosos dicen que ocurrió en Concilio Vaticano II. Por eso, para muchos católicos y para los estudiosos, Concilio Vaticano II es la gran reforma católico-romana. Y ahí, en ese proceso de revisión o ya ayornamiento, ahí ellos entran al ecumenismo ya con participantes. Y ahí participan dentro del mundo ecuménico. Pero estuvieron, ¿cuánto? Más de medio siglo sin participar del ecumenismo los católicos. No participaban. Entonces esa idea está infundada de parte de sobre todo los pentecostales. Sí, sobre Eh, todo, perdón un poquito que te interrumpa, el ecumenismo se ve como otra vez el dominio de la Iglesia Católica sobre los pueblos religiosos protestantes y sobre todo evangélicos y el pentecostal, que decir, digamos. Somos hermanos y somos ecuménicos, pero siempre el brazo del cura o de la iglesia sobre el hombro de la iglesia evangélica sobre los pastores. O sea, cuando has visto, por ejemplo, un cura o un pastor predicar en la iglesia católica, por ejemplo, por decirte claro, algo? Entonces, si un cura pudiera estar perfectamente en un templo evangélico, en un púlpito evangélico, entre comillas, sería muy escaso, sobre todo probablemente con la iglesia histórica, pero en una iglesia pentecostal o iglesia netamente autóctona o criolla como las que son en Chile. Entonces, esa es la visión que al menos, bueno, pero mira qué tiene el interesante, Pastor ecumenismo. Daniel. Mira qué Mm, interesante. En ujú. España, en La Coruña, donde nosotros tenemos Iglesia del Pacto, ahí el pastor de la Iglesia del Pacto predica en la Iglesia Católica. Es invitado. Sí, sí, sé que hay excepciones, pero Y al revés. En Chile la visión es muy mal visto. El tema Sí. todavía de la Iglesia Católica es pésimo, digamos. Ahora, digamos, no tanto en Europa por lo que yo decía, porque en Europa la andanada secularista, que es un efecto justamente de las guerras de religión, ha obligado a la Iglesia Católica y al protestantismo a caminar más unidos en la evangelización, porque el enemigo secular es mucho más grande. La, Sí, la- la- por eso que te preguntaba de los límites, porque aquí en Chile hoy día se empieza a dar este tema de andar juntos los católicos con los evangélicos. A mí me pasa en religión, por ejemplo, sí, 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 que sí, hemos sí. tenido que hacer un tema, un frente común en el tema de la defensa de las clases de religión en los establecimientos Tal cual. educacionales. Y de hecho que ahora nosotros hemos llevado la voz cantante con AEB en Chile, a mí me toca acá en la décima región,
Y los curas no han dicho una palabra desde ya hace 3 o 4 años. O sea, los que aparecemos defendiéndolo incluso a ellos frente a las ¿cuánto se llama? A las autoridades, tanto políticas como, digo, municipales como educacionales en las distintas regiones, somos nosotros. O sea, ellos están parados porque nosotros estamos parados. Les da Claro. lo mismo, le han sacado a los profesores, etcétera, lo han maltratado y no han dicho nada. Tira Pero ahora es asombradísimo. muy difícil que se llegue a dar algo como lo que se dio en Europa, o sea, en Europa, aquí en América Latina. Puede que en algunos momentos podamos tener algunas causas comunes, pero no olvides que la historia entre católicos y protestantes en América Latina es mucho más complicada. Sí. Entonces, pero bueno, pero mira, el asunto es que en donde sí tienen justificación los hermanos para que no les guste el ecumenismo, es porque si bien el primero medio siglo no se metió la Iglesia Católica, no está en el ecumenismo, lo que pasó en esa primera parte, la primera mitad del siglo XX, es que el ecumenismo partió muy bien, po. Partió muy bien, pues, relacionando los movimientos, invitaban a la Iglesia Católica no venía, pero, como yo dije, digamos, el directorio del movimiento ecuménico fue copado por teólogos de la teología liberal. Ahí fue donde estuvo el problema. Y estos mismos después pasan a crear el Concilio Mundial de Iglesia, y el Concilio Mundial de Iglesia pasa a estar dominado por el pensamiento de la teología liberal, y en América Latina por la teología de la liberación. Ujú. O sea, tenía muchos elementos de análisis que eran dialécticos o marxistas. Entonces, el miedo que tenían los pentecostales hasta antes de Concilio Vaticano II, que es en el 60, tenía que ver con la teología liberal que predominaba dentro del ecumenismo. Y luego de Concilio Vaticano II, bueno, hay más miedo porque ahí ven a los católicos. Y con justa razón en los primeros años, porque si tú analizas eh, la encíclica, la encíclica que habla del ecumenismo, post Concilio Vaticano II, ¿cómo se llama? El Redintegratio. Búsquenla, googleenla. Redintegratio. Así se llama la encíclica que habla sobre el ecumenismo. El Redintegratio. Eh, Unitatis Redintegratio. Ahí está. Qué mala memoria tengo. Estoy como viejito ya. Pero soy como esos computadores lentos que hay que hacerle harta veces la enter así. Pero después llega así. ¿Eh? Llega. Unitatis Redintegratio. Ese es el nombre que tiene. Pero en esa encíclica, lo que hacen los curas, está diciendo entre el Daniel, lo que hacen ellos es decir, bueno, vamos a participar del movimiento ecuménico, pero con lo que se denomina la teología del regreso, Pastor Daniel. Ujú. O sea, vamos a ir porque la iglesia tiene que recuperar a los hermanos separados. Los hermanos separados, justamente. Ese es el Exacto. término que le iba a mencionar antes. Claro, entonces, claro, sobre todo los protestantes, que son más educados, las iglesias bautistas, la presbiteriana, dicen que están hablando estos gallos, o sea, están llamando de nuevo acá. Y en la teología, al regreso, los católicos consideran que no hay salvación fuera de la madre iglesia. Así es. Entonces, el Ujú. ecumenismo es un El motivo intento de lo arrepentido. de recobrar a los hermanos separados. Entonces, claro, o sea, tienen toda razón, sobre todo los pentecostales, que no entienden todas estas figuras teológicas de las que estamos conversando, al decir, bueno, el ecumenismo es del diablo. Claro, ¿por qué? Porque ven la teología liberal, ven la teología de la liberación, que es altamente marxista, ahí incrustada en el Concilio Mundial de la Iglesia, que es el partido, el Justamente. movimiento de fachada de ellos, y en América Latina la creación del CLAI, que se dieron cuenta los pastores que lo que estaban haciendo era meter ideas de revolución en los jóvenes, muchos de los jóvenes. Tenían cosas muy lindas, yo sé, de cuestiones sociales, hicieron muchos elementos sociales, pero tenían detrás todo ese relato Sí. marxistoide. Y luego Me- del Concilio Vaticano II aparece en escena la Iglesia Católica Romana. Ahora, me- actualmente no. Ya desde hace por lo menos 15, 20 años, dentro de la Iglesia Católica se prohibió la teología del regreso. Y se prohibió el uso de la frase hermanos separados.
hoy día, yo les digo porque yo pertenezco a la fraternidad ecuménica, y yo estoy invitado al arzobispado, a Artema o al aula magna de la Universidad Católica. He estado dando temas con el mundo ecuménico, yo como representante del mundo evangélico o pentecostal, me pasó a mí una experiencia ahí, po. Una vez que yo estuve hablando sobre el Unitatis Reintegratio y fui medio duro yo con la Iglesia Católica. Yo era profesora porque por lo menos habían unos 350 profesores de religión católica. No habían evangélicos. Yo fui invitado como evangélico ahí en una reunión católica. Y yo de un tema bien largo. Y se enojó una profe por cosas que yo dije. Y se paró y dijo, usted, le dijo, señor cura, le dijo, ¿cómo permite usted que haya un hombre como ese? Dijo, encima yo creo que tenía el pelo bastante más largo que ahora. Y ese personaje ahí, un apóstata, dijo, un evangélico, ¿qué tienen que hacer ellos aquí en nuestro mundo? Y si sabemos, le dijo, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y el cura ecuménico, gran amigo mío, ¿ya? El padre Alberto Nahuelanca, ese doctor en misionología del mundo franciscano. Está vivo, gran amigo mío, está en Santiago ahora, encargado de toda la escena misionológica de la Iglesia Católica Romana. El Alberto Nahuelanca se paró y le dijo, no, le dijo, no hermana, le dijo, no profesora, le dijo. Esa teología no la aceptamos, la Iglesia Católica Romana, le dijo. Desde el Papa, y le habló de todas las encíclicas y todas esas cosas que hacen ellos. Y le dijo, no es así, le dijo, y usted como profesor de religión tiene que estar informada, le dijo. Nosotros no creemos en la teología del regreso. El Espíritu del Señor está en la iglesia evangélica también, le dijo. Callado. Entonces, hay como desinformaciones para cerrar, dentro de nuestro mundo evangélico más popular, y hay desinformación dentro del mundo católico popular. Pero hay razones, por supuesto, que las hay. Entonces ahora, y perdón. ¿Cómo participa el neoevangelicalismo? El neoevangelicalismo participa así, entendiendo estas cosas, entendiéndolas y tratando de recobrar el espíritu ecuménico correcto, que es Luciano, perdona que te colaborando. interrumpa un poco, pero ¿cómo explicas tú eso en Chiloé, donde yo viví, predicamos por 20 años, donde los curas, ¿cierto?, hicieron No, lo está que difícil, quisieron desde el año 60 está difícil. en adelante? Eso no lo podías entender ni a palo. O sea, hay una persona que una hermana de la iglesia veía a una monja y le daba ataque, po. Sí, Y obvio. tenía pura gana de pegarla cuando la encontraba en la calle por todos los abusos. Además, ella era casada con un suizo que venían escapando de Europa por la persecución de los jesuitas, imagínate. Y lo vienen a encontrar acá en Chiloé a todos estos curas con rancio, apegados a sus temas católicos. Imagínate, entonces Pero ojo, Pastor Daniel, es muy difícil ese tema, por lo menos sí, acá en la zona sur del país. Lo otro que te iba a sí. decir es la incursión del Consejo Mundial de Iglesias del año 65, por ahí, a las iglesias pentecostales. Y ahí nace la Iglesia Pentecostal de Chile, cuando vienen a ofrecerles plata para construir los templos, comprarles vehículos. Ahí mi padre se paró en la conferencia metodista pentecostal de Limache, me acuerdo, y le preguntó a los pastores, ¿quién nos ha ayudado hasta ahora? ¿Ha sido el dinero o ha sido el Espíritu Santo? Y se paran los pastores, dice mi padre, Mira qué interesante. el Espíritu Santo del Señor, en la manifestación, en toda la conferencia. Dice que los emisarios del Consejo Mundial salieron más que rápido corriendo de Bueno, la y por eso es conferencia. que Y el olvídate, o Concilio sea, Mundial de Iglesia siempre ha operado aquí en Chile, ha operado a través me refiero a las entidades que son pentecostales, a través de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Ellos tienen nexos con ellos, creo que sí, creo que sí. ahora, perdón, la Iglesia Evangélica Pentecostal ahora con las nuevas generaciones que se doctoraron en Brasil, que es una doctora que llegó hace, yo diría, unos 5 o 10 años atrás, en los últimos 10, 15 años. Cuidado con ese tema, la Iglesia Evangélica Pentecostal es mucho más conservadora que nosotros. La que sí hizo pacto con ellos y ahora estaban tratando de salir hace varios años atrás, la iglesia de Curicó, ¿cómo se llama? La Pentecostal de Pentecostal Chile. Chile, donde está Sí. el pastor, ¿cuánto? Se me Sí, olvidó el pero nombre ellos del... siempre estuvieron ligados como tú bien dices, pues, la Iglesia Sí, Pentecostal de sí, Chile, la Iglesia Wesleyana, la Iglesia
evangélica pentecostal han tenido nexos con, son de las denominaciones grandes que tienen nexos con el Concilio No Mundial de sabía lo de Iglesia la y evangélica especialmente con pentecostal, es Clay. nuevo para mí. ¿Mm? Es nuevo para mí lo de la evangélica pentecostal. Sí, yo creo que sí, ellos están ligados. Voy a averiguarlo, pero creo que sí, son parte del Concilio Mundial de Iglesia, o lo han sido. Y sobre todo operaron mucho para la época de la dictadura militar, consiguiendo recursos, plata de Europa, para hacer hogares y cosas así como... Sí, ayudaban mucho en la parte social, sí, eso es cierto. Pero bueno, el neoevangelicalismo ahí trata de recuperar el verdadero concepto del ecumenismo. Y Carlos, tú ibas a decir algo, tengo en mente todavía ahí. En el año 96 invitaron a un sacerdote a hablar de Bonhoeffer en North Park. Mucha gente pues iba, dice, como un teólogo protestante, se lo ponen a un sacerdote católico, ¿no? Si algo yo saqué sano de esa conferencia, porque con lo que empezó desarmó mucha gente, fue el día que ustedes y nosotros trabajemos juntos, tendremos un mejor mundo. Ah, Yo creo que eso es bien cierto. O sea, a veces entre evangélicos y católicos nos metemos mucho el pie. Ahora la iglesia católica está muy influenciado por el pentecostalismo y que se preocupen ellos adentro porque ya entró el Espíritu Santo y va a haber muchos cambios. ¿Que va a costar trabajo? Sí, sí, cierto, va a costar trabajo, pero es la obra de Dios y no podemos entorpecer la obra de Dios. Sí, Y, sí. y ahora lo chistoso, en junio del otro año tengo una invitación con mi familia a Austin. Tengo una prima que trabaja muy cercamente con la Iglesia Católica y vamos a hablar de la perspectiva evangélica de la educación de los hijos. Ah, mira. O sea, te voy a meter ahora al revés, yo a la boca del lobo. Oye, pero mira, interesante lo que dice. Oye, no, hoy día hice una clase, pero larguísima, perdónenme. Pero mira, está re interesante, muy interesante todo esto. Porque lo que tú acabas de decir, hoy día la iglesia, el panorama de la Iglesia Católica Romana es que la Iglesia Católica Romana está completamente dividida. En la década del 60 comenzó el movimiento carismático, que en realidad se llamaba Movimiento Pentecostal Católico, así se llamaba al comienzo. ¿Y saben claro, dónde partió? Aquí en Chile. sí. El Movimiento Pentecostal Católico, dentro de la Iglesia Católica Romana. 10 años después se cambiaron el nombre a Movimiento Carismático. Y en la década del 90 se pasan a llamar Renovación Carismática, ya para sacarse todas las ideas del pentecostalismo. Pero nace aquí, comienza aquí en Chile el movimiento, y es pentecostalismo dentro de ellos. Ahora, ya ellos tenían un problema con la teología de la liberación, porque tenían muchos sacerdotes que eran de la teología de la liberación. Eso no creció tanto dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Lo que sí hay hoy día son las dos facciones, el movimiento carismático y el movimiento vertical, o sea, el que sigue la curia romana, la estructura católica romana. Hoy día están mitad y mitad. Nunca pensaron que el movimiento carismático, la relación carismática iba a ser tan fuerte. Hoy día es mitad y mitad. Entonces, por eso está ahí Pancho Bergoglio. Francisco Bergoglio, bueno, tiene que ser argentino para no ser ni chicha ni limonada, pero bueno, está ahí como a la mitad, porque el tipo logra convivir muy bien con el movimiento de renovación carismática y es muy cercano a la curia romana. O sea, es el personaje mejor escogido en términos políticos dentro de esa católica romana, porque logra conciliar esos dos mundos, porque era posible una ruptura definitiva entre esos dos mundos. Y el Pancho Bergoglio, el que está jugando el papel de unidad dentro de la Iglesia Católica Romana. El movimiento es muy fuerte, la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica Romana. Y es una esperanza para el mover del espíritu, claramente. Hay un teólogo de nuestro estudio de teología contemporánea que les voy a pedir que hagan una biografía de él. Él se llama Juan Macay. Y este Juan Macay es un teólogo que dijo hace varias décadas atrás lo siguiente, dijo. El siglo XXI, dijo él, el siglo XXI es el siglo donde el Espíritu Santo se va a mover dentro de la Iglesia Católica Romana. El mover del espíritu pentecostal que ustedes ven en la Iglesia evangélica se va al movimiento católico. Y es interesante que cuando él dijo eso,
el movimiento de renovación carismática no era grande como era ahora, gigante. Pero sus palabras fueron tremendamente proféticas de este teólogo contemporáneo. Y eso está pasando. También hay otro español, Francisco Domínguez, y su influencia en el seminario de Sevilla. Ya falleció muy joven, pero ese movimiento abierto al Espíritu Santo ya no lo van a poder parar. Tienes ahí, no, es un franciscano que ha sido el predicador de los papas. ¿Cómo se llama él? Los papas, para que ustedes sepan, todos los días, en la mañana cuando se levantan muy temprano, tienen un predicador de cabecera. Él se dedica solamente a predicarle al papa. Prepara todos los estudios bíblicos y el devocional, por así decirlo, del papa del día. Y le predica al papa. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Pero bueno, él está muy cercano. Ahí está el chavo para adentro. Ya. ¿Cómo se llama él? Ya me voy a acordar. Bueno, voy a comer más pasas. Es que son tantos nombres, tantos libros que uno se meten por ahí, pero por ahí está. Ok, pero este personaje ha estado muy cerca del movimiento evangélico protestante en un movimiento anglicano que se llama Alfa Internacional. Ah, sí lo Él es, conozco. él es muy cercano. Él es muy cercano. Tengo mucho material de Alfa. Sí, Es más, existe un curso, el curso Alfa. sí, pues es de ese curso hablo yo. Claro. Él está muy cercano y promueve el curso Alfa dentro de la Iglesia Católica Romana. Es un franciscano, sí, un franciscano. ¿Cómo se llama? Ya, escribe para Alfa también. Pero bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Yo no fui a mi oración hoy día, nada, nos metimos en la teología y terminamos aquí. La próxima clase espero hacer un pequeño recuento y entrar rápidamente ya a la neoortodoxia. ¿Ah? Este curso yo pensaba que iba a durar 2 meses, por lo menos va a durar 3, porque nos quedan varias cosas que ver todavía, varios movimientos específicos, pero esto va a estar interesante porque este es un curso en el que uno puede aprender harto, de los movimientos, de la doctrina, de hartas cosas que son también culturales. Así que muy bien, les felicito y ánimo pues, ¿eh? Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima clase. Busquen la biografía, lean el libro, porque si se quedan con la pura clase, no, pues hay que avanzar un poquito también en la investigación. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, gracias. Nos vemos. Chao, que con ustedes, Pastor Daniel, bendiciones. Ya, A chao, cada uno. chao. Chao, chao.